Hoy, mis queridos hermanos, vamos a tener una pequeña reflexión atípica. Estamos acostumbrados cada 8 días a celebrar el cenáculo mariano, siempre en torno a nuestra Madre Santísima, obvio, en donde escuchamos mensajes de nuestra Madre a través de este sacerdote italiano que ya murió, el Padre Gobi. Mensajes siempre hermosos de María. Este sacerdote pues tenía estas alocuciones. No sabemos si él llegó a tener algún tipo de visión donde tuvo la experiencia de contemplar a María, de ver a María, pero las alocuciones, estos diálogos con María están registrados en un libro. Hoy, en este día, hemos querido tener una reflexión aparte, singular, atípica, porque se celebra un año más de las apariciones de la Virgen de Medjugorje. Fue al inicio de la década de los 80s, y para las fechas de hoy estamos casi a 40 años de que María se apareció en una región de la antigua Yugoslavia, y que ha sido la aparición más significativa en cuanto tiempo, porque todavía hasta el día de hoy se sigue apareciendo la Virgen. Nunca se había visto ese fenómeno, jamás. Se apareció la Virgen de Guadalupe en algunos momentos a Juan Diego, se apareció la Virgen de Lourdes a una adolescente en Francia por algún tiempo muy limitado, se apareció la Virgen de Fátima a estos niñitos por espacio de 6 meses, se apareció la Virgen en Garabandal a unas muchachitas en una aldea de España. Esas fueron un buen número de veces, prácticamente se habla de un poco más de 1000 apariciones que tuvo la Virgen con ellas, con esas niñas, pero nunca, como en las apariciones de Medjugorje, se había presentado María por tanto tiempo. En el tiempo de nosotros sabemos que María, el tiempo de María es la eternidad, así es de que para ella no ha pasado el tiempo de nosotros. Recordemos que la eternidad es un continuo presente, ya siempre es hoy. Pero para nuestro tiempo estamos hablando de casi 40 años en los que la Virgen se ha aparecido. Y como siempre, todo lo que tiene que ver con la Virgen María siempre estará envuelto en polémica. ¿A quién se debe eso, Padre? De que siempre lo que tiene que ver con María siempre está envuelto en una polémica. Al maligno, hermanos. O sea, es precisamente el demonio el que siempre buscará la forma de desacreditar a María. Siempre buscará las formas de desacreditarla. Y por eso esta aparición de Medjugorje no ha sido la excepción. Ha entrado también en un proceso muy crítico desde los primeros momentos que se apareció la Virgen, en un contexto comunista. Entonces, imagínense ustedes, un contexto ateo, se aparece la Madre siempre en momentos históricos críticos. En este caso, cuando inició sus apariciones en estas comunidades prácticamente comunistas, pues se desacreditó. E incluso lo que casi siempre ha pasado, por vía de los clérigos, se desacredita. Esto ya es muy significativo. Fíjense cómo Satanás entra por el lado de la iglesia, entra por el lado siempre de la autoridad de la iglesia. ¿Para qué? Para desacreditar. Lo dijo el obispo fulano, entonces luego quiere decir que esto no es así. Ya dijo el obispo que eso no es cierto, que eso es una mentira, que es curioso, pero
siempre el demonio es astuto y que eso debiera a nosotros como clérigos en algún momento dado darnos un poco de pena o vergüenza, el saber que de pronto somos los instrumentos. Fíjense qué paradójico, nos volvemos a veces instrumentos del maligno para desacreditar a la Virgen María. Y no pocos clérigos hoy en día desacreditan a la Virgen en sus apariciones, no hablan casi de la Virgen, no anuncian los dogmas de la Virgen, no hablan de las virtudes de María para la vida de nosotros los creyentes. Es curioso, es más, son pocos los clérigos marianos. Si sacamos en proporción, los clérigos marianos son muy pocos. Esto es un signo que llama la atención, hermanos. ¿Qué está pasando en Medjugorje? Y digo ¿qué está pasando? Porque todavía hoy se sigue apareciendo la Virgen. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues de Medjugorje se han dicho muchas cosas, pero en síntesis, de Medjugorje se puede decir, y no porque yo me lo invente, porque lo han dicho muchos hermanos que han estudiado mucho este fenómeno mariano en Medjugorje, es el confesionario del mundo. Así han catalogado a Medjugorje, como el confesionario del mundo. Recordemos aquellas palabras que un día dijo San Juan Pablo II, un día que le preguntaron: su santidad, ¿y si usted no fuera el sumo pontífice, si no fuera el papa, dónde estaría usted ahorita? Y fue muy interesante porque el papa dijo: yo estaría sentado confesando en Medjugorje. Realmente eso se puede decir, que Medjugorje es el confesionario del mundo. Y otra categoría que podemos decir de Medjugorje es que es el lugar de conversión mundial. Lugar de conversión mundial. Nunca había despertado tanta conversión una aparición como Medjugorje. Jamás. Y no se trata de conversiones de gente, vamos a llamarle en nuestro lenguaje muy popular, de gente piadosa. O sea, no. Se trata de conversiones muy serias y que hacen mucho ruido. Desde personalidades en el ámbito deportivo, en el ámbito artístico, en el ámbito científico, en el ámbito de los medios de comunicación, de la televisión y demás. Hay mucha gente que ha tenido la gracia de ir a Medjugorje, de estar en ese lugar que es muy, pero muy especial. Y todo se reduce, mis hermanos, en Medjugorje, todo se reduce a dos cosas. Aquí tengo en mis manos este libro, que ha habido muchos libros que se han editado en torno a las apariciones, pero concretamente este libro es un libro de los mensajes de María. Ustedes saben que los mensajes que María ha dado a los videntes, o a través de la vidente que se han hecho públicos los mensajes, pues han sido mensajes muy cortos. Los mensajes de María en Medjugorje son muy cortos, a diferencia de lo que hemos escuchado en los mensajes que cada 8 días leemos aquí del Padre Gobi. Estos mensajes son muy cortos, pero en síntesis podemos decir nosotros lo siguiente: de todos los mensajes que ha dado la Virgen María en Medjugorje, se sintetiza en 2 palabras: oración y conversión. Esos son 2 conceptos que identifican las apariciones en Medjugorje: oración y conversión. Quiero leerles un mensaje que, como les digo, son cortos. Un mensaje que María, nuestra madre, regaló, y dice así: queridos hijos,
hoy os invito a que todos oréis para que se realicen los planes que el Señor tiene para vosotros y todo lo que Él quiere hacer a través de vosotros. Ayudad a que los demás se conviertan, especialmente los que vienen a Medjugorje. Queridos hijos, no permitáis que Satanás se apodere de vuestros corazones y os volváis imágenes de Satanás y no mías. Os invito a orar para que podáis convertiros en testigos de mi presencia. Sin vosotros, el Señor no puede llevar a cabo lo que ha planeado. El Señor ha dado a cada uno la libre voluntad y vosotros sois los que disponéis. Gracias por haber respondido a mi llamada. Como se pueden dar cuenta, mis hermanos, nuestra madre siempre ha enfatizado en Medjugorje, ha enfatizado la oración y la conversión. Y por eso Medjugorje es un lugar que verdaderamente te sorprendes cuando tú llegas ahí. Bueno, yo he tenido la experiencia de estar en 3 ocasiones en Medjugorje y siempre ha sido un momento que es muy especial. Cuando tú llegas a esa aldea de Medjugorje, ahí la sensación, el ambiente, la atmósfera es muy distinto, hermanos. Realmente es muy distinto. Sientes la presencia protectora de María. Siente, así como cuando el hijo siente la presencia de su madre, el cobijo de su madre, que se siente protegido por su madre. Al menos esa ha sido mi experiencia. Estar en Medjugorje y te sientes cobijado por la Madre Santísima y te sientes protegido, pero también te sientes interpelado por María, porque invita, como dice aquí, quiero que ustedes se vuelvan una imagen, una proyección mía, no de Satanás, sino que sea mía, y que lleven a otros a la conversión. Hoy nos acompaña un grupo de hermanos nuestros, hermanitos que han tenido la experiencia de ir a Medjugorje, coordinados por Ere, que está con nosotros. Con ella fue como por primera vez yo fui a Medjugorje, y que definitivamente, como muchas veces lo hemos platicado Ere y yo, a Medjugorje llega quien la Virgen quiere que vaya. Definitivamente los que han estado allá, los que hemos estado allá, han sido porque María en algún momento dado permite que nosotros lleguemos allá. Yo recuerdo cómo llegué yo la primera vez allá, estando yo en una comunidad, siempre les digo aquí, de la gente copetona de allá. Estaba yo allá y estaba en una homilía que yo di de la Virgen María, y me apasioné, así como de repente me apasiono hablando de la Virgen, y terminé la Eucaristía y salí a saludar a la gente. Entonces alguna gente me decía, recuerdo alguna persona que me dijo de ahí, tengo 50 años de católico y nunca había escuchado una predicación así de la Virgen María. Sabemos nosotros que el que habla pues no es el Padre, pues es el Espíritu Santo. Así es de que imagínense ustedes lo que dijo el esposo de la Virgen en esa homilía. Y esa persona, pues bueno, le impactaba y decía, qué orgulloso me siento de tener a María como mi madre. Pero luego se acercó un joven también ahí y me dijo, padre, ¿usted ha escuchado de las apariciones de la Virgen en Medjugorje? Y yo le dije, sí he escuchado. ¿Y qué opina? Le dije, pues que aún el día de hoy María se hace presente de una manera extraordinaria en esa comunidad que ella escogió, porque así lo quiso. Dios tiene sus proyectos. Y me dijo, ¿no le gustaría ir para allá? Yo le dije, no, pues de gusto sí, de que pueda, pues no. Entonces María se encargó de todo eso, y por medio de Juan Carlos, ¿no vino Juan Carlos? No, ese muchacho,
Juan Carlos, María me llevó a Medjugorje por primera vez y siempre nos lleva para un propósito, hermanos. Yo a lo largo de todos estos años realmente puedo hablar de mi propia experiencia de la Virgen, lo que la Madre pues hizo en mí, en Medjugorje, y son muchísimas cosas y experiencias que he tenido. Obviamente no es el momento para decirlas, tampoco el tiempo nos alcanza, pero yo quisiera nada más comentarles dos experiencias que para mí fueron muy significativas, que me hicieron sentir y creer en la presencia cercana de María, nuestra Madre, en los momentos más complicados y en los momentos donde menos lo piensas. La primera de ellas fue que precisamente en la ida a Medjugorje yo compré un ornamento allá, y entonces se lo di a Ere para que se lo diera a las videntes, se lo presentara a la Virgen y que me lo bendijera la Virgen, ¿verdad? Y bueno, cuando Ere me trajo el ornamento, me dijo: pues aquí está su ornamento. Y pues prácticamente la Virgen dice lo siguiente: con mucho gusto doy la bendición yo a todo lo que, porque ustedes saben que cuando se aparece la Virgen, a los videntes le ponen a veces muchos objetos religiosos para que la Madre los bendiga, rosarios, imágenes, lo que sea. Entonces María dijo: con mucho gusto yo bendigo todo esto porque soy su madre y con mucho gusto voy a bendecirlos. Y ahí se me cayeron los chones, hermanos, de ver por algo María está donde está, por la humildad tan profunda que tiene. Y María dijo: mi bendición es una bendición de madre, pero la bendición de mi hijo solo la dan los sacerdotes. Eso fue lo que mandó decir la Virgen, pues. La bendición de mi hijo solo la dan los sacerdotes. Ella pudo haber dicho: pues soy la madre del sacerdote por excelencia. ¿Cómo la ven? Con esa humildad, ¿cómo María nos reconoce a nosotros sacerdotes? La grandeza. A mí me hizo, cuando Ere me dice esto, a mí me impacta porque me hizo tomar conciencia de la grandeza del ministerio sacerdotal. O sea, dije: entonces el sacerdote es otra cosa, O sea, María realmente se puede poner de rodillas frente a un sacerdote por quien es su hijo. A mí me impactó. Y la otra experiencia, hermanos, fue un momento que yo viví muy crítico en mi vida ministerial, que tuve un momento muy adverso y que yo me desanimé muchísimo en mi ministerio. O sea, realmente fue un trancazazo que ahora sí que me puso el demonio y me hizo a mí perderle el sentido por un momento al ministerio sacerdotal. O sea, me desanimé muchísimo. Y precisamente en ese desánimo, con quien de inmediato acudí y corrí fue con la Virgen. O sea, decirle que no estaba entendiendo yo. O sea, aquí realmente yo no le estoy encontrando orilla a esto y realmente voy a pedirte algo que nunca he pedido. Le dije a la Virgen: a mí no me gusta, porque no es lo propio de nosotros, de cualquier ser humano, estar condicionando el actuar de Jesús o de María Santísima, para que nunca lo hagan, hermanos. Al Señor y a la Virgen María nunca se le condiciona. Si tú haces esto, entonces yo. No es así, todo es don. Pero en medio de esa confusión, esa cuestión media nebulosa que estaba viviendo, yo le dije a María: ¿cómo me gustaría que a mí me respondieras mediante un signo? Quisiera encontrarle respuesta a esto, que de pronto lo veo muy, muy complejo. ¿Cómo me gustaría que me dieras un signo, que me hablaras, que me dijeras qué sigue o cómo hay que interpretar esto?
Y yo ya estaba en esta comunidad. Cuando llegué a esta comunidad, me senté a confesar. Recuerdo un momento, en un momento también muy crítico, porque la confesión terminaba yo no encontrándole sentido el estar confesando a un hermano. Me metí, celebré la Eucaristía y estaba celebrando la Eucaristía también confusa la actitud frente a la Eucaristía. Y cuando salí, que me metí aquí a la sacristía, terminé la misa, me estaban esperando dos hermanos de aquí de la comunidad y me dijeron: padre, nosotros venimos a traerle un encargo. ¿Ah, sí? Sí, tenemos un amigo que va a Medjugorje y se trajo muchas cosas, pero entre todas las cosas que trajo un rosario. Es un rosario especial que dice se le debe de entregar única y exclusivamente al sacerdote. Es un rosario que le manda prácticamente la Virgen a usted. Apenas habían pasado unas horas, hermanos, de que yo había platicado con la Virgen esta experiencia fuerte, dura, difícil en mi vida ministerial, y la verdad es que me quedé pasmado de ver cómo la Virgen responde de manera inmediata, hermanos. Para mí fue, no olvídense, hermanos, el haber recibido que por cierto es este rosario. ¿Dónde está? Es este rosario el que mandó la Virgen. Dijo: se lo entregan al sacerdote. Realmente yo dije: es impresionante cómo María se involucra en su maternidad y lo toma tan en serio, hermanos. Yo quisiera, hermanos, que hoy este pequeño comentario, esta pequeña reflexión nos llevara a todos nosotros a creerle a la Virgen María, ya que te confíes a la Virgen, porque María siempre te va a responder, hermano. Cuando menos lo piensas, en el momento que menos lo piensas, María siempre está pronta a atender la vida espiritual de nosotros. Y vamos haciéndole caso a lo que dice María a través de la oración y de la conversión. Los que hemos tenido la gracia de ir a Medjugorje tenemos, por llamarle así, una obligación moral de poder ayudar a que algún hermano se suscite la conversión en él. Y debemos de ser, nosotros tenemos ya ese compromiso, los que hemos tenido la gracia de llegar a ese lugar, tenemos este compromiso de iniciar siempre, reiniciar cada día nuestro proceso de conversión. A nosotros más se nos exige todavía más esta conversión del corazón. Hoy eso le vamos a pedir a María, que nos conceda la gracia de fortalecer nuestra devoción hacia ella, que nos dé la gracia a los que ya tuvimos la oportunidad de estar en Medjugorje para reforzar nuestra conversión de cada día, y que nos dé la gracia de ser signos de ella para
nuestros demás hermanos y que se encuentren con el Señor a través de ella por medio de una sincera conversión.